¿Qué tal? Buenas tardes amigos de DVB Noticias, los saluda como todos los días desde la ciudad de Londres, Pascual Raúl Saratejil. Antes de comenzar los queremos invitar como todos los días que entren a nuestro portal de noticias dbbnoticias.com, un portal que tiene el propósito único de mantenerlos bien informados, así como también que nos escuchen en Parmena Radio. Esta transmisión será compartida unos minutos más tarde. Y como todos los martes tenemos a nuestro invitado el doctor Silvino Vergara Nava, el cual nos envía hoy una cápsula denominada pues los 20, la década de la crisis. Doctor, ¿qué tal? Como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El segundo semestre de 2025 será clave ante la inminente implementación de reformas constitucionales y nuevas obligaciones fiscales. Los seminarios en línea de defensa fiscal ofrecen más de 20 sesiones con temas como fiscalización, infracciones, ley antilavado, derechos del contribuyente, delitos fiscales, redacción jurídica y expresión ante autoridades. Incluyen constancia, material de apoyo, acceso a las grabaciones y 2 cursos: Introducción al Derecho Municipal, Inteligencia Artificial y Derecho. También se entrega el libro El Derecho al Revés del Dr. Silvino Vergara Nava. Están dirigidos a contribuyentes, abogados, contadores y asesores para enfrentar los retos legales actuales. Parmena Centro de Estudios. Llegó a Parmena Centro de Estudios una especialidad única en México. Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. La herramienta más efectiva para enfrentar las nuevas exigencias del derecho moderno. Esta especialidad está conformada por 11 materias con una duración de 11 meses con validez oficial por la SEP. Obtén tu cédula profesional en tan solo un año. Inicio de clases 26 de septiembre de 2025. Para mayores informes al número 2222 400986 o al número 2222 658120. Iniciamos la promoción de medio año del Seminario Anual de Defensa Fiscal de Prevención 2025. Más de 12 seminarios, conferencias, mesas de debate y presentaciones de libro. Y recuerda, acceso gratis al seminario especial Reformas a la Ley de Amparo. Invierte en tu formación por solo $5,999 y llévate de regalo el libro El Derecho al Revés, tomo 1. Incluye constancia por cada seminario y diploma anual especial. Informes al 2222 400986 o en parmenaradio.org. Muy buen día. Vamos a platicar hoy respecto a lo que está sucediendo prácticamente a mitad de la década de los 20 de este siglo XXI. Normalmente la descripción y el nombre de las décadas, lo que sucedió en esos tiempos, pues se pone desde luego hasta el final de lo que sucedió en esos momentos. No es en ese momento, diríamos, el caso, el ejemplo más viable pues es la Edad Media. En el caso de la Edad Media, pues no se sabía de la Edad Media para los que vivieron en la Edad Media. Se le denominó Edad Media hasta la Edad Moderna. Antes pues no tenía esas características, ese nombre, esa forma de entender ese tiempo de la historia de la humanidad. Y en el caso de que nos ocupa, que es la década de los 20, pues tendríamos entonces que considerar qué está pasando en esta década, y pues diríamos que es una década de las crisis recurrentes. Hoy estamos viviendo ahora pues problemas básicamente de revueltas, de cuestiones bélicas, de guerras, que finalmente pues son parte de lo que está sucediendo en esta década de los 20, que inició propiamente pues con la pandemia. Hay que recordar que en marzo, la tercera semana de marzo, fue la que inició con la pandemia, que duró pues para muchos un año, para otros 2, para otros 3 y para otros sigue presentándose este problema de la pandemia, que fue algo pues inusitado, que nuestras generaciones anteriores no lo habían visto, por lo menos nuestros padres no lo habían visto, y que bueno, pues lo tuvimos que vivir y soportar y padecer. Y así como tenemos ahora
esta situación de la pandemia de la que prácticamente estuvimos más o menos saliendo por ahí de finales de 2022 hasta mediados de 2023, pues ahora nos topamos con estos mediados del 2025, pues con revueltas, con movimientos bélicos, con una guerra que no termina entre Rusia y Ucrania, con lo que está sucediendo hoy lastimosamente en Irán y Israel, que pues prácticamente era algo que ya se estaba presentando, no era, digamos que es algo que ya era previsible que en cualquier momento se pudiera presentar esta situación. Y bueno, pues son las características de lo que sucede en esta década de los 20, donde vivimos permanentemente la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Empezamos con los ejemplos claros, por ejemplo, del caso de el presidente Trump, que un día pone un porcentaje de arancel para un país y al otro día lo quita y se lo pone a otro y le aumenta el arancel a otro país, y bueno, pues este desorden y que reaccionan los países poniendo más aranceles, más prohibiciones, y lejos de que pues alguien de alguna manera ponga orden en esta situación, pues pareciera que cada día se agrava más. Lo que sigue pues es que terminando prácticamente el mes de junio, después de unos días, pues se empiece a cocinar, por así decirlo, el nuevo tratado de libre comercio, los nuevos acuerdos que se vayan a dar, o que de plano, pues en estos arranques que se presentan, pues incluso desaparezca ese tratado, lo cual pues se vería muy absurdo, irrisorio, ¿no? Pero bueno, pues podría incluso darse ante tantas incertidumbres que estamos viviendo en estos momentos. Hoy estamos en una situación verdaderamente preocupante en el país, donde pues no es nada más lo que se haga o se deje de hacer por los gobiernos, que pareciera que ya están rebasados de todo lo que se está presentando. Las reacciones pues a veces son muy poco pensantes, dejan mucho que desear respecto a lo que pudiera ser una respuesta favorable. Y bueno, pues hoy estamos ante la presencia de toda esta serie de problemáticas, de toda esta serie de sucesos que no tienen para cuándo y que de alguna forma pues afecta precisamente a la generalidad de las personas, a la población. Pensemos que estamos muy lejos de esos países donde se están dando estos movimientos bélicos, pero eso no implica pues que exista una preocupación, sobre todo por lo que pues dicen los autores y lo que dicen las noticias y lo que dice la realidad, ¿no? El uso de bombas atómicas, el uso pues de armamento que pues prácticamente deja a la deriva ya no únicamente a una región del mundo, sino pues a la propia humanidad. Vamos a ver qué se presenta con esta situación en la cual pues pareciera que no hay mucha cordura entre las partes, ¿no? Pensemos lo que sucede entre Ucrania y Rusia, lo que sucede entre Israel e Irán, lo que sucede con el gobierno de Trump y Latinoamérica, porque no es únicamente México. Hoy pues se tomó, digamos, a México de referencia, ¿no?, en las manifestaciones, pero pues hay que recordar que eso no es únicamente México. En las ciudades de Estados Unidos pues están llenas de migrantes de otras nacionalidades, que no necesariamente, repito, son mexicanos, ¿no?, sino que pues son de otras nacionalidades de Latinoamérica, y que bueno, pues ahora con toda esta serie de medidas que se están imponiendo, pues no es otra cosa más que una forma emblemática de demostrar que hay un peligro muy alto, hay un riesgo muy alto de pretender llegar a Estados Unidos. El hecho es que el decir que se tiene que correr el riesgo, incluso para los que llegan en condiciones, digamos, normales, de acudir por el aeropuerto, por las entradas oficiales, digamos, entregando sus visas, sus pasaportes,
el hecho de que en los medios se haga mención de que regresan a las personas, de que no las dejan que pasen a pesar de que tienen sus permisos, sus visas, sus pasaportes vigentes, pues esto es una muestra de que emblemáticamente algo está sucediendo en aquel país, que por otro lado pues es un país que vive también, así como tiene recursos económicos en todos los giros de todos los tipos de empresas y mercancías que puede haber y servicios, pues también habría que decir que todas estas empresas, todos estos servicios que se dan, pues también se ven afectados, ¿no? Particularmente en el caso del turismo. Hay datos que dicen que han disminuido pues el acceso de turistas a Estados Unidos simplemente por el hecho de que pues la temerosidad, el riesgo, el peligro que se da en acudir a pues digamos a la frontera o llegar a los lugares donde se tienen que entregar en migración los papeles y que bueno pues los puedan regresar, pues todo esto es un ejemplo, ¿no? Es emblemático el mostrar todos estos riesgos que se corren en acudir a Estados Unidos, pero también es una repercusión en el sentido de que no existe el mismo número de turistas, no existe el mismo número de personas que participan o que acuden, mejor dicho, a ese país y que luego pues afecta al turismo, a los ingresos que tiene el Estado, los ingresos que puede tener en este caso el Estado norteamericano al respecto. Uno de los temas pues que sabemos que a todos nos corresponde en América Latina es que crecimos con la ilusión de algún día ir a Disneylandia. Bueno, pues hoy se rompe, digamos, esa ilusión. Hay más temerosidad pues para los que tienen la posibilidad de acudir, pero para los que no tienen la posibilidad y que están pensando, estaban elucubrando, estaban meditando la posibilidad de pues acudir a probar suerte, pues yo creo que ahora con todo esto que está pasando, pues es una forma de impedirlo. Una prueba muy clara es que no hay caravanas de migrantes. Si ustedes analizan las noticias, ya no hay caravanas de migrantes. En los años anteriores, pues se organizaban caravanas que nunca sabíamos qué pasaba con ellas. Ya las noticias no le daban seguimiento. Lo cierto es que esas caravanas de migrantes pues terminaban prácticamente en las fronteras de México, se quedaban en México. En México tenía que pagar o tiene que pagar a estos migrantes que ahí se quedan esperando sus visas humanitarias, asilos, etcétera, pero pues al final ahí se quedan meses y meses y meses y todo esto lo paga el gobierno mexicano para impedir que lleguen a Estados Unidos. Esta situación que estamos comentando pues es evidente que es una muestra de que está funcionando para Estados Unidos pues este tema de meter miedo a los migrantes para que vengan, para que estén acudiendo por lo tanto a Estados Unidos. Mientras la economía pues sí se puede ver afectada, por lo pronto el sector turístico ya lo ha hecho mención en Estados Unidos al respecto de esa situación. Y para rematar pues la noticia que se quedó ahí ahora digamos que en el escritorio, que es la que corresponde al pago del impuesto por las remesas, lo cual pues está teóricamente por autorizarse, por aprobarse, un pago de un impuesto al 3.5% de lo que se vaya a enviar de dinero, lo cual pues va a afectar y de hecho pues ya está afectando aquí en México, está afectando en la parte que corresponde a los ingresos de estas remesas. En los datos estadísticos del mes de abril pues dice que no hay que disminuyó propiamente los ingresos del mes de abril y bueno, pues en tanto se dan estas situaciones turbulentas, del otro lado vemos qué es lo que está pasando con el país y bueno, ¿qué podríamos decir que está pasando con el país? Pues el problema de lo que está pasando con el país está muy sencillo. Estamos echándole la culpa a los norteamericanos, estamos diciendo que las cosas no funcionan, que las cosas no se hacen, estamos diciendo que así no debe de ser, que deben de tratar bien a los migrantes, pero pues todo eso son buenos propósitos que de alguna forma necesitamos también resolverlos desde nuestra trinchera. Y nuestra trinchera pues no tiene los datos muy apropiados como para decir que vamos bien en nuestra economía. Hay dos datos
terroríficos, ¿no? Hay dos datos terroríficos que tendríamos que considerar. Uno de ellos es el que corresponde a que estamos ahora en una crisis en relación con el crecimiento económico del país, que no llega ni siquiera al 1, ¿no? Ahí anda por el punto 2, punto 3 el crecimiento de este año, más o menos muy parecido al crecimiento que hubo en los tiempos de Miguel de la Madrid, con las inflaciones del 150%, en los temblores, los terremotos, ¿no? San Juanico, bueno, pues todo eso que se vivió espantosamente, pues estamos en economía en las mismas condiciones. Y luego, pues otro dato que salió es que de los países, de un análisis de más de 50 países que se hizo por una organización internacional, ¿no? Lo primero es por el Banco Mundial, el segundo es por una organización internacional que hace un análisis de los requisitos y los pasos, los procedimientos para poder constituir sociedades, para poder establecer empresas. Bueno, pues México está en tercer lugar de tramitología compleja, lo cual pues en otros países pues es algo muy sencillo. Pues aquí estamos ante una presencia de una tramitología muy compleja, y esa tramitología compleja pues nos está dando precisamente el que estemos ante la presencia de tantos y tantos problemas como los que estamos pasando actualmente, ¿no? El que se complique el crear, el constituir una sociedad, pues no es una muestra más que de la incapacidad que tenemos en el país, pues de darle crecimiento a las empresas. Si no hay empresas, pues no hay, por ejemplo, pensiones. No puede haber pensiones si no existen las empresas. Y bueno, pues en esta situación que estamos viviendo económica en el país, donde no damos oportunidad al crecimiento de las empresas, ni siquiera el nacimiento de ellas, donde el crecimiento económico lógico es que si no damos oportunidad de nuevas empresas, pues el crecimiento económico es nada. Bueno, pues entonces esto no es otra situación más que lo que está presentándose es una crisis económica que se está dando aquí en México, y que todo esto pues va o encaminado a lo que estábamos platicando de esta década de las incertidumbres, esta década de las crisis recurrentes. Y bueno, pues es de lo que tendríamos que analizar qué es lo que va a pasar con estas crisis, y eso que estamos apenas en esta década, apenas llegando a la mitad del quinto año de esta década. Todavía nos faltan 5 años para dejar esta década, y bueno, pues habrá que ver después qué características se le van a dar a esta década que hoy tenemos y que estamos padeciendo desde el inicio con la desafortunada pandemia que todos ustedes conocen. Bueno, pues muchas gracias, hasta pronto. Iniciamos la promoción de medio año del Seminario Anual de Defensa Fiscal de Prevención 2025. Más de 12 seminarios, conferencias, mesas de debate y presentaciones de libro. Y recuerda, acceso gratis al seminario especial Reformas a la Ley de Amparo. Invierte en tu formación por solo $5,999 y llévate de regalo el libro El Derecho al Revés, tomo 1. Incluye constancia por cada seminario y diploma anual especial. Informes al 2222 400986 o en parmenaradio.org. El segundo semestre de 2025 será clave ante la inminente implementación de reformas constitucionales y nuevas obligaciones fiscales. Los seminarios en línea de defensa fiscal ofrecen más de 20 sesiones con temas como fiscalización, infracciones, ley antilavado, derechos del contribuyente, delitos fiscales, redacción jurídica y expresión ante autoridades. Incluyen constancia, material de apoyo, acceso a las grabaciones y 2 cursos: Introducción al Derecho Municipal, Inteligencia Artificial y Derecho. También se entrega el libro El Derecho al Revés del Dr. Silvino Vergara Nava. Están dirigidos a contribuyentes, abogados, contadores y asesores para enfrentar los retos legales actuales. Parmenas Centro de Estudios. Pues es donde realmente le queremos agradecer al doctor por todos estos comentarios y sobre todo también la invitación a estas especialidades en su centro de estudios, y bueno, el análisis también de la preocupación de prácticamente esta década, cómo está yendo el crecimiento en México,
Realmente no solamente en el México, sino en todo el mundo, todo ese problema de crecimiento económico, pero está muy claro que lo que ha sido este año ha sido raquítico y mientras tanto todas las presiones que están por fuera, de las cuales no dependen solamente del gobierno mexicano, sobre todo proveniente del gobierno de Estados Unidos. Y hablando del gobierno de Estados Unidos, pues seguramente habrán leído mucho ayer la noticia que prácticamente dio la vuelta, que durante la junta del G7 de los países más poderosos del mundo, donde acudió Claudia Sheinbaum, al llegar pues ya no se reunió con su homólogo Donald Trump, ya que Donald Trump tuvo que regresar para tratar el tema de la guerra entre Irán e Israel. Al parecer esto se está poniéndose un poco más intenso, incluso han ya prácticamente mandado fuerzas hacia Israel. Y mismo Donald Trump pues recomendó a la población de Teherán en Irán que pues evacúen la ciudad. Así que bueno, esperemos que no se ponga una complicación más en Medio Oriente, pero por ahora pareciera haber una crisis. Mientras tanto, los miembros del G7, la mayoría están apoyando, se han puesto al lado de Israel. Así que bueno amigos, de esta forma reacciona esta breve cápsula. Como siempre les queremos agradecer. Antes de despedirnos queremos invitar como todos los días a que le den like, compartan, dejen sus comentarios y nos escuchamos mañana con noticias frescas antes que los demás. Hasta la próxima.